Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Noemí Espinosa Torres y hoy vamos a hablar acerca del protocolo de atención y prevención de las úlceras por presión. Para comenzar, una úlcera por presión es una lesión de origen isquémico localizado en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea debido a la presión y fricción prolongada entre dos planos duros, una que pertenece al paciente y una que es ajena a él. Existen tres principales factores para que se pueda llegar a desarrollar una úlcera por presión. El primero es la presión, que es la fuerza ejercida en la unidad de superficie perpendicularmente a la piel debido a la gravedad que causa un aplastamiento tisular. La segunda es la fricción. Esta es la fuerza debido a los movimientos o arrastres, y la última que es el pinzamiento vascular, y en esta se combinan las dos fuerzas que antes he mencionado, o los dos factores que antes he mencionado. Las úlceras por presión se clasifican en 4 estadios. En el estadio 1, aquí existe un eritema que no palidece la piel. Sin embargo, el edema, el calor local, la induración y el enrojecimiento son algunas de las características de este primer estadio. En el estadio 2 existe una pérdida parcial del grosor de la piel. Puede existir alguna afección en la dermis, la epidermis o en ambas, pero esta aún es superficial. En el estadio 3, aquí existe una pérdida total del grosor de la piel y tejido subcutáneo, y en algunas ocasiones se puede inclusive tener una destrucción o alteración en la fascia del músculo. Y en el estadio 4, aquí la úlcera ya alcanzó un grado más extenso y existe una necrosis en el tejido, en el músculo, puede afectar el hueso e inclusive algunas estructuras de soporte. Aquí puede existir una pérdida total o no de la piel o del grosor de la piel. Para la promoción de la salud debemos evaluar a cada uno de los pacientes de manera individualizada para así detectar a cualquier paciente que tenga riesgo de sufrir alguna úlcera por presión. Aquí se recomienda en el protocolo utilizar dos escalas, la Braden y la Norton, que analizan algunos factores de riesgo que podrían propiciar el desarrollo de alguna úlcera por presión, como puede ser la inmovilización, el estado mental, el estado físico, el cambio postural, la incontinencia, o sea la presencia de humedad, entre otros aspectos. Como personal de salud tenemos que analizar y cuidadosamente la piel del paciente que tenga algún riesgo de desarrollar alguna úlcera por presión. Esto lo tenemos que realizar de una manera, pues obviamente preventiva, para analizar si existen algunos signos de alarma, como puede ser el edema, el calor local, la induración, las escoraciones y la sequedad en la piel. También tenemos que tener en cuenta el movimiento de cizallamiento, que es otro de los factores para que se desarrolle una úlcera por presión. Este tipo de movimientos los tenemos muy frecuentemente en la microcirculación, que podría causar hipoxia y posterior una isquemia en los tejidos, ocasionando una úlcera aún más grave. Cuando el paciente cuenta con alguna sonda o algún catéter, como ya sabemos, puede existir el derramamiento de algún líquido, por lo que tenemos que tener mucho cuidado en estos casos, y lo más recomendado es utilizar algunos métodos de barrera, como lo son las películas de poliuretano o el óxido de zinc, también conocido como la pasta del azar. Tenemos que mantener la cama seca, limpia y sin arrugas, y para la higiene del paciente es recomendado utilizar agua templada y un jabón neutro. Ahora, cuando el paciente tiene sequedad en la piel, se recomienda utilizar alguna crema para hidratar la piel, siempre y cuando no tenga alcohol. Y en caso de que el paciente ya cuente con alguna úlcera por presión en estadio 1, se recomienda utilizar algún tipo de ácido graso hiperoxigenado para ayudar a la circulación del paciente. Aquí tenemos que realizar un cambio postural cada 2 o 3 horas, siguiendo una rotación predeterminada. Utilizar cojines y o cuñas de espuma para eliminar la presión en algunas prominencias, como lo son los trocánteres, los tobillos y los talones.
En pacientes con movilidad comprometida se recomienda realizar algún tipo de ejercicios de manera pasiva en las articulaciones para evitar así las contracturas y la atrofia de las mismas articulaciones. Se recomienda tener al paciente en una posición fisiológica. No es recomendado utilizar cojines en forma de dona, ya que justamente en donde se coloca este tipo de cojines existe un aplastamiento tisular en el paciente. Y en casos de que el paciente ya tenga alguna úlcera en la zona sacra, está casi contraindicado tener al paciente en alguna posición de sedestación. Esta solo se utilizará cuando sea alimentado. Aquí es necesario analizar el estado nutricional y adaptarlo a las necesidades. En casos de que esto se encuentre obviamente fuera de los rangos, es necesario solicitar interconsulta de nutrición y dietética. En casos de que el paciente tenga una albúmina menor a los 3 miligramos sobre decilitro y alguno de los siguientes parámetros: que tenga unos linfocitos por debajo de los 1200 milímetros cúbicos y que el colesterol total sea menor a 140 miligramos sobre decilitro, que tenga un índice de masa corporal menor a 18.5 y que tenga problemas en la deglución y la masticación. La nutrición es sumamente importante en el aspecto de las úlceras por presión, ya que si el paciente tiene una buena alimentación, esto va a ayudar a evitar y al tratamiento y mejoramiento de alguna úlcera por presión. En el caso de las pruebas diagnóstico es necesario pues realizar una biometría hemática para analizar los parámetros que antes he mencionado y así analizar si tiene un buen estado nutricional o no. Para esto es sumamente importante llevar a cabo una valoración de manera periódica, al menos una vez por semana o antes si se amerita. Alguno de los signos de alarma de que esta pues comienza a empeorar es que aumente el exudado, que exista algún tipo de edema a los alrededores de la úlcera, que exista una ausencia de tejido de granulación y que exista exudado purulento. En estos casos pues obviamente se tiene que llevar a cabo la revisión de una manera pues más frecuente. Muy posterior a esto, para analizar el mejoramiento de alguna úlcera se tiene que tomar en cuenta la escala que está aprobada en el protocolo, que es la de Push. En la presencia de alguna úlcera por presión ya en el paciente, esto tiene que hacerse de una manera pues muy. En este caso se tienen que aislar y retirar los apósitos sucios para evitar la cruza de materiales. Se tiene que llevar a cabo la limpieza y el desbridamiento correcto para evitar una carga bacteriana mayor. Y se tiene que estar revisando de una manera pues muy continua. En caso de que exista un empeoramiento de la úlcera, se tiene que requerir de algún cultivo, mediante una aspiración percutánea y nunca con una torunda, para evitar que solo se arrastren las bacterias de la superficie. No es recomendado utilizar antisépticos locales como la yodipodibona para tratar de eliminar la carga bacteriana. Tampoco es recomendado utilizar antibióticos locales, y alguno de los antibióticos que se ha visto que sí tiene buenos efectos pues es el metronidazol. Para analizar si está mejorado, pues se utiliza la escala de Push, que como tal analiza pues el estado de la úlcera, la longitud, el ancho, la presencia de exudado, entre otros aspectos. Hay que recordar que una úlcera no revierte su estadio. Simplemente si el paciente tiene una úlcera en estadio 3, se dice que no pasa al estadio 2, sino que es una úlcera por presión estadio 3 cicatrizada.
Se puede abrir, ¿no? Sí, está abierto. Está abierto, creo. Ya tengo mi tarea. Ya nada más lo edito y ya.